Supercrack Estrella presenta. ¿Qué hay detrás del muro de hielo de Antártida? Según el explorador estadounidense, en el interior de este muro existiría un enorme país llamado Agartha con un sol en el medio, que equivaldría al núcleo terrestre, y al que se podría acceder por unos vastos túneles localizados en los dos polos. La Antártida como una muralla de hielo que rodea a la Tierra forma parte de una teoría conspirativa que afirma que la Tierra es plana, teoría que no tiene evidencia científica y ya ha sido desmentida en numerosas oportunidades. Pero esto no quiere decir que todo sea mentira, ya que la Biblia habla de un mundo con cúpula en el cielo, y seguramente ese muro nos separa de otra realidad o otra dimensión. Sin entrar en valorar la teoría de la Tierra plana, pienso que hay mucho de verdad sobre ese muro, y las élites lo muestran en series y películas de ficción como veremos con algunos ejemplos. Circula en redes sociales un video donde se afirma que existe una supuesta entrada en la Antártida que daría cuenta de que no es un continente, sino una muralla de hielo que rodea a la Tierra. En un mundo donde la información fluye constantemente, algunas teorías desafían la lógica y despiertan la curiosidad de quienes las escuchan. Tal es el caso de la teoría del muro de hielo en la Antártida, una idea que gana seguidores y detractores en igual medida, pero que sigue alimentando debates y especulaciones sobre lo desconocido. Nathan Thompson, un comerciante residente del condado de Orange, California, se ha destacado como uno de los principales defensores de esta teoría, que va más allá de la creencia en la Tierra plana. Thompson sostiene que existe un muro de hielo en la Antártida, una barrera que está oculta al mundo desde 1961. Aunque Thompson nunca ha estado en la región polar, él afirma haber escuchado historias de personas que fueron impedidas de investigar el muro de manera independiente, alimentando así el misterio en torno a este enigmático fenómeno. Según Thompson, esta supuesta conspiración tiene como objetivo mantener en secreto la existencia de este muro y, por ende, de lo que podría encontrarse más allá de él. Sus declaraciones generan controversia, atrayendo la atención de miles de personas que se suman a la teoría del muro de hielo en la Antártida. A pesar de las afirmaciones de Thompson y otros defensores de esta teoría, como el tiktoker Jason R. Patiño, @imjasonrap, quien ha especulado sobre la posible existencia de una ciudad desconocida tras la barrera de hielo de Ross, los expertos en ciencia se muestran escépticos ante tales afirmaciones. Spencer Marks, investigador del Grupo de Investigación Independiente, sostiene que la falta de evidencia científica sólida respalda la teoría del muro de hielo y sus implicaciones. Incluso algunos aseguran que detrás del gran muro de la Antártida también se podría encontrar la famosa entrada a la conocida Tierra Hueca, donde supuestamente existe un sol interno cubierto por el manto terrestre que da las condiciones necesarias para que haya vida. Más allá de las opiniones divididas, la teoría del muro de hielo en la Antártida sigue generando interés y especulación entre aquellos que buscan respuestas a los enigmas de nuestro mundo. ¿Qué hay realmente detrás de esta misteriosa barrera de hielo? ¿Es posible que esconda secretos que desafíen nuestro entendimiento convencional de la Tierra? Por ahora, estas preguntas permanecen sin respuesta, pero el debate continúa abierto, alimentando la imaginación y la búsqueda de conocimiento en un mundo lleno de misterios por descubrir. Las élites nos hablan de este mundo de forma subliminar, por ejemplo. Cuando en Shingeki no Kyojin se conoció la verdad detrás de las murallas, un universo completo se abrió ante nuestros ojos. Los habitantes de las murallas no eran los únicos humanos que quedaban en la Tierra, al contrario, el mundo allá afuera estaba igual que siempre y ellos fueron aislados a propósito por tener sangre de demonio. La realidad era que los habitantes de las murallas eran descendientes de un país antiguo que se llamó Eldia, el cual fue conquistado por otra nación llamada Marley. Mientras una parte de los eldianos se quedó en el continente, el rey Frigg junto con miles de sus compatriotas se encerraron en las murallas, para que el mundo los dejara en paz. Lo que no ocurrió nunca y menos cuando el titán colosal destruyó el muro María, dando inicio a la historia que ya todos conocemos. La característica principal de un eldiano es el tener la capacidad de poder convertirse en un titán, herencia que recibieron de un antepasado convertido en una deidad y leyenda por los libros antiguos. Ymir Fritz, la primera persona que logró convertirse en un titán, por un pacto con el demonio de la tierra, según Marley. O por el contacto con el origen de toda la materia, como reveló Hajime Isayama hace varios capítulos. En España, en la parte de Canarias, hay muchos lugares con este nombre eldiano. Es curioso como muchos historiadores dicen que las Islas Canarias forma parte de la Atlántida y los Atlantes, que se extendía desde la Antártida hasta las Islas Canarias. ¿Quién es Ymir Fritz? Como bien lo dijo Eren Kruger al final del arco del retorno a Shingansina.
Todos pueden ser un dios o un demonio, depende de quien cuente la historia, y es precisamente lo que ocurrió con Ymir Fritz. Por su pueblo era considerada un dios que trajo prosperidad a su país, pero para las naciones enemigas era un demonio que destruía todo lo que tocaba. La realidad era que Ymir Fritz era una persona común y corriente y ni siquiera era eldiana. Su trágica historia se contó en el capítulo 122 del manga y está llena de tragedias, violencia y desamparo. Pero, ¿qué futuro podría tener una niña que fue convertida en esclava desde muy pequeña? Junto con su pueblo, Ymir fue capturada como esclava por el imperio eldiano. Estando bajo el yugo de esta nación extranjera, la niña fue acusada de un crimen ridículo: haber liberado a un grupo de cerdos, y fue castigada por ello, a pesar de que nunca se comprobó que realmente fuera la responsable. Debido a esto se presentó por primera frente al rey Fritz de los Eldianos, quien no debe confundirse con Karl Fritz, el rey 145 que construyó las murallas en la isla de Paradis. Seguramente esto sea una referencia a un pasaje de la historia donde Jesús Cristo expulsó a unos demonios que estaban dentro de un hombre. Cuando estos demonios fueron expulsados, se metieron dentro de unos cerdos y se lanzaron por un acantilado. No queda claro si quieren decir que la niña es en realidad Jesús o lo contrario con esta historia un demonio. El monarca fue mostrado como cruel y sádico desde el principio, pero milagrosamente le otorgó la libertad a la niña. No obstante, sabemos que en la obra de Hajime Isayama esta palabra está ligada a las desgracias y esta vez no fue diferente. Ymir fue liberada en un bosque donde perros y arqueros del rey la siguieron como si fuera una bestia de caza. En algún momento ella visualizó algo que le podría servir como refugio: un enorme árbol con un hueco en la base donde se escondió. Sin embargo, dentro del árbol había una especie de estanque profundo donde ella cayó y al parecer, murió. Instantes después entró en contacto con el origen de la materia cuando una especie de espina dorsal, serpiente con patas o algún tipo de parásito, de acuerdo con varias interpretaciones, se unió a ella. Lo que vemos después es a un titán emergiendo en medio del bosque. Otra clara referencia al jardín del Edén y el diablo serpiente. Ymir se convirtió en la primera titán de todas, el titán original, que concentraba todo el poder en sí y que actualmente se le conoce como el titán fundador. Pero ni esto terminó con la vida de esclavitud de la niña, quien usó sus poderes para engrandecer al reino del día por orden de su rey. Desde el punto de vista de los vencedores, ella fue de beneficio. Hiciste un gran trabajo, mi tribu, los eldianos, han crecido mucho, hiciste puentes entre las montañas, cultivaste las tierras, construiste caminos, señaló el monarca años después de su primera transformación como titán. Ahora Ymir era una mujer, pero seguía con la misma actitud sumisa de siempre. Una vida de esclavitud había terminado con su voluntad y lo peor aún estaba por llegar. Como premio por su trabajo en favor del día, el rey Fritz la escogió para ser la madre de sus hijos. El hacerla su esclava, hasta en el terreno sexual, terminó con la poca voluntad que ella tenía. Incluso, llegó a morir para salvarlo del ataque de un general marleyano que intentó matarlo años después. En aquel entonces ya tenían 3 hijas: María, Rosa y Sina, y ella había subido de posición social gracias a este vínculo con el rey, adoptó su apellido, de ahí el Ymir Fritz, aunque él nunca dejó de verla como una esclava. Herida al intentar salvar al monarca, la mujer perdió la voluntad de vivir y murió por el ataque antes mencionado, provocado con una lanza que le atravesó el pecho. Al rey no le asustó tanto la muerte de su esclava como la horrible posibilidad de el poder de los titanes. Así que para conservarlo tomó una decisión que le helaría la piel a más de uno. Le ordenó a sus hijas que devoraran el cadáver de su madre y luego, que tuvieran hijos que mantuvieran viva la sangre de Ymir. Tenebroso. Después de su muerte, el poder de Ymir se dividió en los 9 poderes titanes que conocemos. Los titanes bestia, colosal, hembra, carguero, mandíbula, martillo de guerra, acorazado, de ataque y el fundador. Además de ello, todos sus descendientes, aún sin tener la capacidad de transformarse de manera natural, llevan el gen maldito, que es lo que los convierte en titanes puros si son inyectados con suero de titán. Por más de 2000 años, el espíritu de Ymir Fritz se ha mantenido en los caminos invisibles, atada a la voluntad todos los descendientes del rey Fritz, lo que significa que su esclavitud continúa. Ni muerta se le es permitido ser libre. Sin embargo, en los últimos episodios del manga, se mostró cómo Eren logró ponerse en contacto con ella, usando a su hermano Seke Jaeger que posee sangre real, accediendo al poder del titán fundador, el cual por fin pudo usar de forma completa.
De esta manera fue como el protagonista activó el retumbar de la Tierra, desencadenando una tragedia de dimensiones globales que amenaza con destruir el mundo por completo. Al comienzo del episodio 25 de la cuarta temporada se puede ver que alguien mira hacia el cielo en primera persona, y después se pasa a una escena que ha dejado dudas entre los fans, pues aquí Mikasa Ackerman se encuentra cargando a un bebé, el cual sería su hijo. Por supuesto, esto es un pensamiento de Jim Kirstein, quien se imagina la vida ideal con una familia. No obstante, no se ha aclarado si esto sería un guiño al futuro de ambos personajes después del final, o si sería una pista de algo más allá. Esto no sería muy alocado teniendo en cuenta que Mikasa y Jin han sido compañeros de trabajo por mucho tiempo, y durante los últimos años se han mantenido más cercanos en comparación con la relación de Mikasa y Eren. En esta temporada final hemos visto más relaciones entre los marleyanos y eldianos desde que Eren Jaeger decide atacarlos para conseguir al titán martillo de guerra. A partir de aquí hemos visto a ambas nacionalidades interactuando entre sí, y lo curioso de esto es que en Marley debería hablarse con un idioma diferente, o al menos con un acento distinto al de los eldianos, algo que nunca llegamos a ver o escuchar. Recordemos que los eldianos fueron condenados a permanecer en la isla Paradis durante una gran cantidad de años para evitar que llegaran a dominar a los titanes. Por lo tanto, el dialecto de los habitantes de la isla Paradis debió haberse desarrollado de una manera diferente al de Marley. Desde luego, esto se debe al hecho de facilitar el trabajo de los dobladores y el entendimiento de los espectadores, pero nunca se ha tocado el tema de este cambio de acentos o idiomas durante la cuarta temporada. Sin duda, es algo que le daría mucho más realismo. Esta es un misterio bastante grande que ha abarcado desde la primera temporada hasta la actualidad, y es que los portadores de titanes deberían quedar sin ropa tras su transformación. En el proceso se crean extensiones de órganos, carne y huesos que salen del cuerpo del portador, por lo tanto, lo lógico es que las prendas se rompan o dañen, cuando en realidad nunca sucede esto. Evidentemente, esto se hace de esta manera por la respectiva censura del contenido, aunque sí es cierto que la ropa debería al menos dañarse o algo similar para que la metamorfosis tenga mucho más sentido. En un principio se creía que el poder de los titanes provenía de un pacto que hizo la fundadora Ymir Fritz con el diablo, pero en realidad todo proviene del organismo extraño de origen desconocido que pudimos ver durante el episodio 21 de la cuarta temporada. Ymir Fritz fue una esclava del imperio que dejó libre a unos cerdos que eran custodiados, cuando anteriormente los soldados habían amenazado a las personas que cometieran errores con quitarles los ojos. Por lo tanto, Ymir fue casada, pero se escabulló por un bosque lleno de muchos árboles hasta que consiguió un árbol grande y hueco donde podía esconderse. Aquí ella se cayó hasta lo más profundo, entrando en contacto con una anomalía brillante que se adhirió a su médula espinal, obteniendo así los poderes del titán fundador. Si bien este extraño organismo hizo aparición y es responsable de los poderes que hoy en día se conocen, la verdad es que no se sabe nada acerca de su origen, y es algo que todavía no han explicado en la cuarta temporada. Al parecer, la memoria compartida de los portadores de titanes también puede viajar en el tiempo de una manera bastante confusa e indeterminada. En el episodio 21, Seke es transportado a una memoria de su padre, el cual nota que su hijo está ahí y lo abraza, dando a entender que Seke es consciente de que está en el presente del pasado y su padre conecta con el futuro cuando lo abraza. Sin embargo, es un tema bastante complicado del cual no se ha hablado mucho. A pesar de todos estos misterios, la historia de Shingeki no Kyojin es increíble y cuenta con muy buenos giros argumentales donde todo es bien explicado. De hecho, es posible que algunas de estas dudas se resuelvan en la última parte de la cuarta temporada del anime. ¿Orfeo o el teólogo griego? ¿Existió Orfeo? ¿Existieron los órficos? ¿Orfeo es lo mismo que Dioniso? ¿Es lo mismo que en la Biblia el rey David? ¿El mito es un género conviviente con otros mitos? ¿Orfeo es una idea más que una persona y que hay que entender con una mentalidad abierta? Se reconoce una imprecisión de límites entre dionisismo, pitagorismo y misterios de Eleusis, y al orfismo se lo sitúa como mediador entre ellos, dice Bernabé. En Grecia no hay una revelación que se acepta como en Israel, la verdad se halla con el otro, en el diálogo o la democracia. No nos debe extrañar, en consecuencia, la variedad temática del mito. El papiro de Derbeni, las laminillas áureas, los huesos inscritos de Olbia Póntica, el oráculo de Trofonio de Levadea, todos ellos encontrados junto a restos de difuntos, son muestras sagradas, no reveladas. El difunto había escuchado y practicado en vida esos textos que ahora le acompañan.
Entrar en un misterio órfico era escuchar una doctrina, saberse pertenecer a una cultura oral secreta. Platón, fiel a esta cultura, escribe diálogos y Sócrates no escribe nada, era respetuoso de los contextos, o los consabidos existentes en los diálogos. No todo lo conversado en los misterios lo recogen sus restos. Misterio en griego se inicia con una raíz de silencio, mu, la boca ha de estar cerrada. Pero el orfismo era también una religión del libro. Así lo entendieron los que componían textos y le daban el nombre de Orfeo. Los himnos en honor de personajes evocados en diferentes versiones de las teogonías, se dice que fueron escritos por Orfeo. Así se escribieron himnos. A Dioniso 7b, a Eros 8c, a Demeter 9. Pausanias, 110, 180 a.C. Habla de textos órficos para leer. Pero cuando esos textos eran usados en los misterios, se sabe que antes de ser textos para fijar los ojos eran textos para fijar el alma. Siendo Orfeo el dios de la poesía y la música era sobre todo el teólogo, como fue llamado, el dios del orden, el anticaos, el antititanes. El papiro de Debenis se puede estudiar estructuralmente, fijándonos en los signos que materialmente leemos, Levi Strauss. Se puede leer como evocación de un pasado religioso, Mircea Eliade. Menon, Durand, Bachelard, Javier Martínez prefieren leerlos como revelación de símbolos. Lo que no puede dejar de considerarse en ellos es la teología, que estamos hechos de la ceniza perversa de los titanes y la santa ceniza de Dioniso. Zeus, cuando fulminó con un rayo a los titanes que despedazaron a Dioniso, de aquella ceniza perversa y santa a la vez nos hizo a nosotros, inclinados hacia el mal y hacia el bien. Los misterios órficos nos llevarán a dominar nuestra tendencia perversa y mirar al más allá. Este es el contexto en todos los documentos que tenemos. El de Derbeni, las laminillas de oro, los huesos inscritos de Olbia Póntica, los dibujos en muchas vasijas y otros textos. Se dice que los textos órficos impiden hacer con ellos un corpus investigativo. La dispersión temática es tan amplia, que impide fijar un criterio unitario. Nace el mito de Orfeo hacia 1200 AC. En el siglo V a.C. Orfeo navega con los argonautas. Su doctrina, mucho más adelante, se mezcla en el helenismo romano con el mito de Mitra y hasta es modelo de retórica. Brisson nos recuerda los siglos II y III AC, en que se componen los discursos sagrados en 24 rapsodías 13 y Diodoro de Sicilia, y Plutarco, uno del siglo I a.C. y el otro del I después de Cristo, concluyen la vida de Orfeo hablando del descenso a la morada de Hades, el odio de las mujeres y su muerte. ¿Es posible lograr un corpus para el estudio del orfismo? Lo primero es saber qué se entiende por órfico. ¿Una escuela? ¿Un modo de escribir? ¿Un misterio cuyos ritos pueden abrazar alusiones a Dionisio, a Pitágoras y al lugar, Eleusis? El mago y los asistentes al rito mistérico eran indistintamente conocidos como órficos, como hoy se designa cristianos a los que espiritualmente siguen a Cristo. Insistimos, sobre Orfeo se pueden hacer estudios múltiples. Filológicos, históricos, geográficos, estéticos, religiosos etc. La diversidad temática nos entregará un Orfeo múltiple. Pero, Orfeo fue, como señalan Proclo, Hermias, Dasmasio y Olimpiodoro, siglo VI d.C., un teólogo griego, así lo trataron y en ese sentido lo vamos a tomar nosotros. Un Orfeo inspirador de una doctrina órfica valida su presencia durante siglos distantes. Justifica su aparente confusión, a veces con Dioniso. Explícalo veamos participe en los misterios de Eleusis y alcance hasta el helenismo romano y algunas formas de cristianismo. Dejamos de lado las relaciones de orfismo y cristianismo. Existen algunos apologetas que muestran un Orfeo monoteísta y creyente en un dios bíblico. De este tipo es A. El Testamento, Oz 247, Oz 245, Oz 248, y B. Posiblemente algunos versos de juramentos, Oz 247, Oz 299, que se han conservado. La doctrina órfica de los Telete en los misterios. Nos interesa, como tema central de este trabajo, reconstruir, hasta donde sea posible, cómo era un misterio griego por dentro. Misterio significa secreto. La prohibición de dar cuenta de los ritos religiosos, la distancia de siglos entre unas celebraciones y otras, y las diversas geografías de celebración, nos impiden dar cuenta exacta de los ritos. Lejos de nosotros caer en la tesis opuesta, en la tesis generalista de Wilamowit Mollendorf para quien órfico es un mero adjetivo. Afirmamos la tesis doctrinal de teólogo griego. Una doctrina que purifica al asistente, dejado el cuerpo algún día, el alma limpia se encontrará en el más allá.
Betegel habla de un vaso funerario, del 330-320 AC, en el cual aparece Orfeo en ese más allá con un difunto convertido en héroe. Este lleva en una de sus manos un rollo. Ese rollo no es ajeno al papiro de Derveni, a las laminillas áureas, a los huesos inscritos de Olbia Póntica o a otras muestras funerarias. El papiro de Derveni es del siglo IV AC, hallado en 1968 en Derveni, a 10 kilómetros de Salónica, consiste en un comentario a un poema órfico 18. En la construcción de la carretera a Kabala fueron halladas numerosas tumbas, en una de ellas se halló un documento carbonizado, dividido en 200 fragmentos legibles. El profesor español Bernabé es el investigador más autorizado en el estudio de este texto. Las laminillas de oro halladas en Magna Grecia, Tesalía y Creta, son muy pequeñas, de un tamaño que oscila entre los 8 y 4 centímetros de ancho y los 3 y 1 centímetro de alto. El oro es material durable que acompaña permanentemente al difunto e iluminó la quema del libro de los muertos, texto órfico didáctico que ya no sirvió. Su humo, sí, acompañó al alma que acababa de morir. 20. Los huesos inscritos de Olbia Póntica, con sus dos notas, una referente a Dioniso y la otra que dice Orficoi, tienen el mismo sentido. Restos pertenecientes a un iniciado en ritos órficos. Vamos a hacer una descripción interna, imaginaria, de esos misterios a los que los documentos anteriormente vistos aluden. Existen partes estructurales seguras, ellas nos van a permitir describir la sucesión de ritos. Las ceremonias de entronización, aunque diversas, responden a la enseñanza básica que el mago le hará al iniciado órfico. ¿De qué materia estás hecho? ¿De qué materia estarás hecho? Escucha este consejo. Los titanes que gritan en ti deben ser disciplinados, ser obligados al silencio. Solo Dioniso es quien debe hablar en ti. Los muertos se harán vivos para desde hoy saltar a la otra vida. El iniciado o los iniciados, tras el anterior saludo, ingresan acompañados por un mago, este revestido con una nebride ceñida por un cinturón púrpura, que le da cierta seguridad. Comienzan los ritos. Habla el mago. Eres un mistas en proceso de iniciación. Emprendes aquí un camino de enseñanza y purificación. Has observado a la entrada de este recinto oracular 3 árboles sagrados que te saludan. Un olivo, una higuera y una encina. La encina, árbol donde Zeus siempre revela su palabra. El olivo, árbol de Atenea, cuyo aceite siempre alimenta y sana. Y la higuera, la siempre verde, porque en ella se apoyó Zeus cuando amó a Europa. Siempre, es la palabra que aquí aprenderás, la palabra que salta hasta en ti hasta la vida eterna. Homero, no sus muertes son de vida latente, tenues sombras que se apagan, auras de lo que fueron. Orfeo, sí. Te dispondrá aquí para los campos floridos de la vida eterna. Los iniciados tras estas palabras primeras hacen entrada a la casa oratorio. Primero a una sala en la que cambian su túnica vieja. Su nombre será otro y su rostro es embadurnado con barro. Los acompañantes no órficos se retiran. El mago, nueva vestimenta te viste. Un quitón hecho de material sagrado. Y te has ceñido con un cinturón que te distingue. Empiezas a cambiarte desde afuera hacia adentro. El lino es limpio, sea así tu alma. Si se mancha, el agua lo torna limpio, sea así tu alma. El lino envuelve los objetos sagrados, tu alma desde hoy es sagrada. Y sabes que su color es blanco como la justicia es blanca. En adelante, evita que tu ropa sea de lana, prohibido estará la lana en tu futura tumba. Todo contacto con animal, evitando, al morir, es el momento de la pureza absoluta. El barro te está diciendo que eres impuro y debes ser puro. Has empezado a morir, has empezado a nacer. Un nombre nuevo desde ahora tendrás. Pasa no pasa luego a una sala oscura. El mago. Volved a la nada, tomad contacto con el caos primitivo y los titanes de cuya materia estáis hechos, estáis tocando ya los orígenes para que fielmente os reconstruyáis. Entronizados los aspirantes, pasan ahora a la sala de purificaciones, que será con agua o con fuego, tal como leemos en el fragmento. Fr. 347. En efecto, de las purificaciones, unas se hacen con agua, otras con fuego. Mircea Eliade habla del fuego como rejuvenecimiento, signo de cambio de vida. El mago, así suplicará a Perséfone. Llego pura entre los puros, reina de los ctonios, Eucles, Eubuleo y demás dioses e igualmente grandes demones, ya que yo me glorío también de pertenecer a vuestra estirpe feliz. Pagué la pena de acciones injustas, o porque me sometiese la Moira, o por el rayo lanzado desde las estrellas, y ahora me presento suplicante ante la casta Perséfone para que llena de buena voluntad me envíe a las sedes de los puros. Apuleyo, 125 a.C. al 170 a.C., pese a un orfismo tardío romano, se refiere así a las purificaciones.
Tras ser bañado, purificado con aspersiones de agua y haber ayunado 10 días manteniendo a cierta distancia a los profanos, el sacerdote me acompañó, tal como iba yo, vestido con un áspero lienzo, hasta el interior del tabernáculo. Llegué hasta los confines de la muerte, y una vez hube pisado el umbral de Proserpina, volví a través de los elementos. A medianoche pude ver el sol deslumbrando de resplandeciente luz. Tuve frente a los dioses del infierno y del cielo, y los honré de cerca. Se sintió ante un nuevo nacimiento, tal vez emitiendo sueños orínicos o efecto de sueños inducidos, como sugiere el papiro de Derbendi. Esta parte primera del telete está relacionada con el niño divino que hay que crear en cada iniciado. Muerta la semilla de los titanes, el iniciado siente insertarse en un nuevo nacimiento. Regresum ad uterum, renacer. El iniciado vuelve a los orígenes del mundo, al caos. A partir de ese momento ve a Gea unida con Urano, el mundo es redondo. Cronos los separará con una guadaña. Ahí empezó el mal, el microcosmos de Gea aspirando al macrocosmos de Urano. Vivimos en lo divisible. Nos falta la unidad, volver al huevo y a Eros. Esa unidad, redonda unidad, huevo y origen, está expresada de muchas maneras en los ritos. Numerosas muestras nos lo recuerdan en los museos. El Museo de Nápoles, en el huevo de Helena depositado en un altar, siglo V a.C. La belleza nace de un huevo, de un útero redondo. En el Museo Arqueológico de Paestum se muestra una ánfora decorada con Helena naciendo de un huevo, siglo IV. Similar a la anterior, otra muestra en el Museo Arqueológico de Bari, y una similar en el Museo Arqueológico de Metaponto, siglo V a.C. En el British Museum aparece Dionisio exhibiendo un huevo, 350 a.C. El rito órfico adornaba a veces la sala inicialmente oscura con estos signos de nacimiento. Las purificaciones y alusión a un nuevo nacimiento se complementan ahora con el simbolismo de la granada. El mago parte en dos una granada y habla. El mago: aquí tienes las gotas de sangre de Dioniso. Mancha sus dedos con el color de sangre de la granada. Aquí tienes tu sangre que con las cenizas de Dioniso pasaron a ti. Adelántate ahora, moja tus dedos en la sangre de él, después unge tu mente con ella. Serás limpio y fuerte y oprimirás a los titanes. Concluye aquí la primera parte del misterio. Muchas expresiones de esta parte han sido dichas en forma alegórica para guardar el secreto. B. La pedagogía. Tras el cambio de veste, cambio de nombre, contacto con el barro, purificaciones y unción con la sangre de Dioniso, comienza la etapa más importante, la pedagógica. Todo preparado. Sentado en una silla, a media luz, y en un ambiente de denso incienso aparece otro mago, el teólogo, que hará al iniciado algunas revelaciones sobre el más acá y el más allá. El mago teólogo. Eres portador de un alma en la cárcel de tu cuerpo. Tu alma es inmortal, no tu cuerpo, transitorio. Cuando naciste caíste en un pecado heredado, el de los titanes devoradores de Dioniso. Pagamos de algún modo lo que no hicimos, vivimos ahora en esta tunda, Soma, Sima. Los titanes fueron fulminados por Zeus, pero su culpa fue de tal magnitud que nosotros hemos de completar lo que falta para su satisfacción. Ese es el fin de los Teleta y que Orfeo enseñó a los griegos. Te preparas para la muerte, Teleuten, no olvides que estás vigilado por Démones y las Euménides a quienes debes ofrecer ritos y actos de justicia. Eres un iniciado, el no iniciado es impío, no hables con él. Desde ahora te preparas para descansar en el prado de felicidad cerca del Aqueronte. Cuídate, sé justo, huye del Tártaro. Hasta ayer conversabas con quienes no te acompañan hoy, ellos con su vida confiesan ser injustos, el Hades les espera. Dike, diosa justicia, compañera de Zeus, sigue tus pasos. Junto a todos los iniciados gobierna el orden. El mago teólogo se pone de pie y muestra al iniciado, y a los asistentes con él, la silla en la que el niño Dioniso se sentó antes de ser despedazado por los titanes. Dioniso es un dios que ha vuelto de la muerte. El joven aspirante empieza a sentir su vida tocada por el espíritu, es el momento más álgido en que los Teletai le pone en contacto con los dioses. Una serpiente se arrastra por medio de la sala. El mago teólogo: no llegarás al ideal religioso si no cambias desde hoy en serpiente, ella muda de existencia, lo mismo deberás hacerlo tú. Un niño empieza a nacer en ti. Vence a la serpiente como Apolo venció al dragón. La serpiente vive aquí, en este laberinto vive. Tú acabas de entrar en contacto con él y con ella. Nosotros te enseñaremos a salir, pero has de vencerla. El héroe será héroe cuando en sus manos muestre la serpiente, tensa como un faro nuevo capaz de crear nuevas existencias. Te preparas para la muerte. La serpiente renovando cada año de existencia te está diciendo: tu cuerpo debe ser renovado, un niño nacerá en ti. Tomarás leche sagrada como Zeus de la cabra Amaltea.
Así vencerás el tiempo. Lo sobrevencerás con esa serpiente falo fecundo de nuevas existencias. Y, puro, morirás. En este momento el mago teólogo o hierofante, solía conducir al iniciado a una cámara nupcial donde en una mayor oscuridad, este hierofante se unía sexualmente con la sacerdotisa. C. El aprendizaje de fórmulas. El iniciado aprende ahora de boca del mago las respuestas ante las preguntas que en el más allá, algún día, le van a hacer. El aprendizaje era en máximas, una de ellas es esta. Cantaré para conocedores. Cerrad las puertas, profanos. Hablaré a quienes es lícito, cerrad las puertas. Significaba, te encuentras en un rito de misterio, hablarás de él solo con aquellos que es lícito hablar, ellos te pueden entender. El misterio que se te pide es porque eres distinto, porque hiciste un pacto con los dioses y debes respetarlo. Transgredirlo es recibir un castigo en Eleusis, así Esquilo y Alcibíades. Pero puede llegar hasta la muerte. Hay censuradores de este secreto como Filón de Alejandría y Clemente de Alejandría. Otra máxima: cierra la puerta a los profanos. Tu conducta con los profanos, sea el silencio. Pero abre las puertas sin temor al más allá. Las referencias a los presocráticos, que en el papiro de Debeni se hacen presentes, nos hace pensar en el proemio de Parménides en el que aparecen puertas importantes, que hay que abrir. Orfeo era el dios de la música. Cada meditación de cada máxima tenía su tiempo, supuestamente, interrumpido solo por lentos sones de lira. Concluida la meditación menos 5 a 10 máximas, llegaba la etapa de ruidos y silencios. Los ruidos eran administrados en forma ritual en los misterios, el trueno y el rayo eran tenidos como significativos del más allá. La música y el silencio entraban con ellos en un juego ritual. Eliade dice que en los rituales de iniciación australiana la epifanía del trueno se anuncia por el rugido de lo que se llama el rombo. En Grecia se hacían caer rayos sobre lo irracional de los titanes, abriéndose finalmente todo a una luz matizada por el cetro de Zeus ordenador del mundo y la suave música de la lira. Ignoramos cómo caían estos rayos, pero entre los trágicos griegos, uno de ellos era fiel asistente a los misterios de Eleusis, Esquilo, que, sin duda, proporcionaría la adecuada escenografía. Tras estos momentos dramáticos, llegaba la tranquilidad, introducida nuevamente por la lira de Orfeo. Aquella lira que apaciguó a los argonautas. La lira y el canto 47 que permitió a Orfeo caminar libremente en el Hades para rescatar a Eurídice. Los iniciados sabían que el cancerbero de 3 cabezas se tornó ante su música humilde cordero. Ovidio es quien nos relata el descenso de Orfeo, en medio de espacios de terror, cuerpos en suspensión, solo percibidos en su aura, Orfeo toca entonces su lira y canta. Oh divinidades del mundo que está colocado bajo tierra, al que caemos todos los que somos creados mortales si es lícito y permitís que, dejando de lado los rodeos de una boca engañosa, diga la verdad. Ha vencido el amor pues si los hados niegan el permiso a mi esposa, tengo la certeza de que no quiero volver. Gozaos con la muerte de los dos. Volvió él solo. Remitimos a Molina Moreno, especialista en el tema musical órfico, solo recordar estas palabras suyas. Hay huellas, en los fragmentos órficos, de un uso mágico encantatorio del lenguaje, entre esas secuencias mágicas sonoras cabe destacar las formadas íntegramente por vocales, que constituían, según los antiguos, nombres dados a los dioses. Y hay testimonios de que a los dioses les agradaba que les llamasen por esos nombres. Sobre los aspectos chamánicos de su música, pensemos que Orfeo no tuvo maestros, fue un don natural, y como tal, la propia naturaleza era sensible a su canto para obedecerle. Los argonautas por eso invitaron a Orfeo, tenía el don con su canto de apaciguar las olas del mar y dominar las sirenas. Raquel Martín alude a la palabra chamán aplicada a Orfeo y su música, prefiere. Fue una clase peculiar de héroes religiosos de la Grecia arcaica. El banquete órfico. Llegó el banquete. La crátera órfica nos dice que se trataba de una alimentación, como todo el rito órfico, transformadora, el iniciado se sentía volver a nacer. Bachelard comenta la acción transformadora del alimento, como cuerpo y alma se beneficiaban. Sentados los órficos a lo griego, tomaban pausadamente quiseón harina, leche y miel, 51 la ambrosía con que la cabra amaltea alimentó al niño Zeus. Un alimento con signos de esta vida y de la otra. El iniciado participaba ya de la ambrosía. Mientras esto hacían, una voz potente, sin saber de dónde venía, recordaba el FRS 485 y 486. Acabas de morir y acabas de nacer, 3 veces venturoso, en este día. Día Perséfone que el propio Baco te liberó. Toro te precipitaste en la leche. Raudo te precipitaste en la leche. Carnero, caíste en la leche.
Tienes vino, dichoso privilegio, y tú irás bajo tierra, cumplidos los mismos ritos que los demás felices. El iniciado, al tomar como un rito una porción de leche y miel, estaba reafirmando, con otras ceremonias y otros significados, la serpiente, el vestuario, la sala caos, que estaba volviendo a ser niño por la ruta de Zeus, a tener una nueva existencia. 53. Había nacido de nuevo. Tomaba leche. Hipólito dice que el gran e inefable secreto de los misterios eleusinos consistía en el grito Ie, Kyrie. El mago, había ocasiones en que su grito, mirando al cielo decía Ie y mirando a la tierra Kie, gritos del acto sexual generador de una pura criatura. En este banquete estaban prohibidos algunos alimentos, por ejemplo, el huevo. No se servía huevo. En la teología de los misterios, nuestra primera procedencia, el huevo, debía ser respetada. Mircea Eliade registra el mismo mito en las más diversas culturas, no solo la griega, en la que Dionisos aparece con un huevo en la mano. El mago teólogo. En torno al huevo cósmico convergen la intimidad, calidez, simplicidad, fuerza, hermetismo y fertilidad del hogar. El huevo ya no es como la tierra o el mar, materia amorfa necesitada de forma. Es el principio de la diferenciación, y por ello en él aparecen símbolos nocturnos y diurnos. Fr. 101. Cantaré para conocedores el relato órfico y sagrado, que no solo demuestra que el huevo es más antiguo que la gallina, sino que le atribuye absoluta prioridad de nacimiento sobre todo el conjunto de la creación. Debemos referirnos a otras comidas, secretas, a la de los hongos. Solo los asistentes calificados pasaban ahora a la sala sagrada. Entre los griegos corría la voz de que los hongos eran el alimento de los dioses. Porfirio los llamó nodrizas de los dioses 60, por eso el nombre de sala sagrada. Hay autores que hablan del uso del cornezuelo en los misterios mayores de Eleusis y en los menores de ciertos hongos. Remitimos en esto a Gordon Wasson, investigador sobre el tema. Las alas, las mariposas, el soplar, las serpientes y el granado. Llegó la hora del decir indirecto. Acompañaba el banquete un decir simbólico. Las alas, las mariposas y el soplar tenían el mismo significado. El alma es sich o soplar. Sich es la exhalación del difunto. La vida centrada en el alma oscila entre recibir un aliento de vida y no alentar más. La psiche sale volando de la boca del que muere, nos dice Homero, semejante a una mariposa que en griego es también psiche. En el mundo hebreo existía la misma noción del alma, Dios sopla sobre el cuerpo inerte de Adán para darle vida. La presencia de pájaros era igualmente frecuente. Durán vincula las alas con algunos animales símbolo de dioses. El águila de Zeus, la lechuza de Atenea, el cuervo de Apolo, Eros siempre se asocia a una paloma y Hermes lleva sus alas en los pies. La psiche sale volando de la boca del que muere, según cuenta muchas veces Homero, no donde Homero dice, a ser una sombra. El iniciático ritual pasaba ahora al momento supremo, vivir realmente la muerte. El mago teólogo. Arroja ahora de ti ese vestido con que iniciaste estos ritos. Has muerto. Dos iniciados, desnudo, te acostarán sobre esa tabla y empezarán a ungirte, después te vendarán todo tu cuerpo. Hecho esto, te colocarán en ese catafalco donde permanecerás largo tiempo, meditando lo que has aprendido y lo que aprenderás. Los candidatos órficos concluían con este pensamiento expresado por el primer mago. Los que obran con pureza bajo los rayos de sol, gozarán en el más allá en el prado de la bienaventuranza. Al contrario, los que bajo el sol obraron contra la justicia descenderán al tártaro. Asistir a estos misterios era empezar a superar las 10 contradicciones que Pitágoras dice gobiernan la vida: límite e ilimitado, impar y par, uno y múltiple, derecho e izquierdo, masculino y femenino, estático y dinámico, derecho y curvo, bueno y malo, cuadrado y oblongo, luz y oscuridad. 63. Tú has participado de estos límites, estos misterios fueron en la noche. El iniciado ahora captó todo el simbolismo de la noche. Javier Martínez Villarroya ha estudiado con acierto la significación de la noche en los misterios. Desde este punto de vista, la noche es sabedora de oráculos porque es en ella en donde se puede predecir. En la noche se dan los movimientos divinos, estelares, y a partir de ellos formulamos oráculos. Por eso es la noche quien profetiza. Es en ella en donde los cuerpos celestes y divinos esbozan el destino. La noche es asiento, recipiente. La misma pitonisa de Delfos se sentaba en un caldero, que estaba sobre un trípode, para adivinar. Ello la ponía en conexión con la crátera del mundo, de la que la noche es epifanía. Fr. 20. Orfeo configura el principio a partir de la noche. Fr. 112. Noche, inmortal nodriza de los dioses. Fr. 246.
Pues se presentan 3 noches en Orfeo, la tercera sale fuera y da lugar, dice, a justicia. Pues hay muchos órdenes de la noche y del día, como también nos enseña la teología órfica, pues hay unos anteriores a la demiurgía y otros que están implicados en ella. La tercera noche está alineada con los demás dioses. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.